El rugido del Lamborghini resonaba en las calles de Manhattan como un eco de poder y control. Dentro del lujoso vehículo, Christian Belsley, un hombre de 35 años, encarnaba la imagen del éxito absoluto. Con sus lentes oscuros de alta gama y envuelto en el aroma de su exclusivo perfume, disfrutaba de la velocidad y el dominio sobre la máquina que representaba su estatus en la sociedad. La vida le había otorgado todo lo que cualquiera podría desear: dinero, prestigio y un poder casi ilimitado. Sin embargo, lo que no sabía es que el destino estaba a punto de darle un giro inesperado, uno que no se podía comprar con ninguna fortuna. A lo largo de su vida, Christian había construido una muralla de lujo y superficialidad, convencido de que el éxito se medía en cifras bancarias y adquisiciones extravagantes. Su empresa tecnológica, una startup que lo catapultó al mundo de los multimillonarios, le había garantizado un estilo de vida exclusivo. Sin preocupaciones por el futuro ni deseos de compromisos, pasaba sus días en un ciclo interminable de placeres fugaces, rodeado de gente que, al igual que él, veía la vida como un juego de poder y conveniencia. Pero hay momentos en la existencia de todo ser humano en los que la realidad se impone de forma abrupta, derribando las falsas certezas que hemos construido con tanto empeño. En un día soleado, con la ciudad bañada por la luz dorada del mediodía, Christian se encontraba sumido en sus pensamientos, contemplando la vida desde su asiento de cuero, sin saber que en cuestión de segundos, una simple mirada cambiaría su destino para siempre. Al detenerse en un cruce peatonal, sus ojos se encontraron con una escena que, de primera impresión, parecía trivial: una mujer joven caminaba apresurada con 4 niños a su lado. Sin embargo, lo que inicialmente pasó desapercibido pronto se convirtió en un golpe de realidad que lo dejó sin aliento. Los niños no eran solo parecidos a él, eran su reflejo exacto, como si la genética hubiera jugado una broma imposible. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Christian sintió el vértigo de lo desconocido, la incertidumbre de una verdad que nunca se había atrevido a imaginar. La vida, en su irónica perfección, lo había puesto frente a una encrucijada que no podía ignorar. El hombre que siempre había tenido el control se encontraba ahora ante una verdad que lo desafiaba en lo más profundo de su ser. En ese momento, una pregunta comenzó a martillar en su mente con una intensidad incontrolable: ¿quiénes eran esos niños y por qué llevaban su rostro? Sin saberlo aún, Christian estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Uno que lo llevaría a descubrir que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los lazos invisibles que nos unen a quienes realmente importan. El sol iluminaba con intensidad las calles de Manhattan, reflejando su luz en los cristales de los rascacielos y en la pintura reluciente del Lamborghini de Christian Belsley. Todo parecía ser una jornada más en su rutina ostentosa, otro día en el que el mundo giraba a su favor sin contratiempos ni sobresaltos. Sin embargo, en cuestión de segundos, la aparente normalidad de su vida se vio alterada por una visión imposible de ignorar. Detenido en un cruce peatonal, su mirada vagó por la acera sin un propósito concreto. Pero entonces, algo captó su atención y lo dejó completamente paralizado. Entre la multitud, una mujer caminaba con 4 niños pequeños, sus diminutas manos aferradas a ella mientras se movían presurosos por la acera. A simple vista, la escena parecía común, pero hubo un detalle que lo dejó sin aliento: los niños eran su viva imagen. No se trataba de un parecido vago o casual. Eran, sin lugar a dudas, su réplica en versión infantil. Cabellos claros, ojos oscuros y expresiones traviesas que reflejaban una inocencia incuestionable. Christian sintió una corriente eléctrica recorrer su espalda, su corazón acelerándose con una intensidad inusual. Su mente, habituada a la lógica y al control, buscaba una explicación racional a lo que estaba viendo, pero ninguna parecía tener sentido. «Imposible», murmuró, aferrando con fuerza el volante del auto. El desconcierto se apoderó de él, sumergiéndolo en un torbellino de pensamientos. Nunca había tenido hijos, nunca había estado en una relación lo suficientemente seria como para considerar esa posibilidad. Y, sin embargo, ahí estaban, 4 pequeños con su mismo rostro caminando junto a una mujer desconocida. El rugido del motor resonó de nuevo cuando, sin pensarlo 2 veces, giró bruscamente el volante y aceleró en dirección a la esquina donde la mujer y los niños estaban a punto de cruzar. Su corazón latía desbocado, como si su destino estuviera atado a esos pequeños que, de alguna manera inexplicable, parecían formar parte de su vida. Al llegar a la intersección, detuvo el auto y bajó de un salto. Su figura imponente y elegante destacaba entre la multitud. Vestía con la seguridad de un hombre que tenía el mundo a sus pies,
pero en ese instante, su porte sofisticado contrastaba con la intensidad del desconcierto que lo embargaba. La mujer, sorprendida por su repentina aparición, se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron con los de él, reflejando una mezcla de sorpresa y desconfianza. No estaba acostumbrada a que alguien la abordara de esa manera, y mucho menos un hombre que, a todas luces, irradiaba riqueza y poder. ¿Cómo se llama el padre de estos niños?, preguntó Christian sin rodeos, su voz firme, aunque cargada de incredulidad. La mujer frunció el ceño y apretó la mano de uno de los pequeños, su instinto protector activándose de inmediato. Eso no es asunto tuyo, respondió con frialdad, manteniendo su postura firme. Christian dio un paso adelante, quitándose lentamente los lentes oscuros y revelando sus ojos claros, los mismos que los niños llevaban en sus rostros. Sí lo es, replicó él, sin apartar la mirada. No puedes negar lo obvio. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, sintió como su respiración se volvía irregular. Sus ojos viajaron de los niños a Christian y de vuelta a los niños, como si buscara una forma de negar lo innegable. No tienen padre, dijo finalmente, su voz entrecortada, pero cargada de determinación. Solo me tienen a mí. Christian sintió como una sensación inexplicable se instalaba en su pecho. Algo dentro de él le decía que aquellos niños no eran solo una coincidencia. Había una conexión más profunda, un lazo que aún no lograba comprender. Escucha, dijo con un tono más suave, intentando no sonar impositivo. No sé cómo pudo pasar algo así, pero necesito entenderlo. No tengo hermanos, no tengo familia que pueda explicar esto. La mujer lo observó en silencio, sus pensamientos debatiéndose en una lucha interna. Quería proteger a sus hijos, alejarlos de ese hombre que parecía representar un mundo completamente ajeno al suyo. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que estaba viendo. Finalmente, con un hilo de voz, pronunció la verdad que cambiaría la vida de ambos para siempre. Hace 5 años, estuve en la clínica de fertilidad Glenview. Christian sintió que el mundo se detenía en ese instante. Un recuerdo distante emergió en su mente como un relámpago, un acto que había considerado insignificante en su pasado, una decisión tomada sin mayor trascendencia en un momento de necesidad financiera. Y ahora, ese simple acto tenía nombres, rostros, risas infantiles. Los niños que tenía frente a él no eran solo parecidos. Eran suyos. Las palabras de Jaime quedaron flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Hace 5 años, estuve en la clínica de fertilidad Glenview. En ese instante, algo dentro de Christian Belsley se rompió y al mismo tiempo comenzó a encajar. Los engranajes de su mente trabajaban a toda velocidad, intentando procesar la verdad que acababa de revelarse ante él. La clínica Glenview, aquel recuerdo estaba enterrado en su memoria, casi olvidado, como un episodio sin importancia en su vida de excesos y decisiones impulsivas. Sin embargo, ahora cobraba un significado completamente diferente. 5 años atrás, cuando su startup tecnológica aún no había alcanzado el éxito arrollador que lo llevaría a la cúspide, Christian enfrentó dificultades económicas. La presión de los inversionistas, las deudas y el miedo al fracaso lo llevaron a tomar medidas desesperadas. En aquel entonces, vio la donación de esperma como una solución rápida y sin complicaciones. Fue un proceso anónimo, sin rostro ni nombre, solo un trámite que le generaría una compensación económica en un momento en el que cada centavo contaba. Nunca pensó en las consecuencias. Nunca imaginó que su decisión tendría un impacto real más allá del simple intercambio financiero. Y sin embargo, ahí estaban. 4 niños idénticos a él, caminando junto a una mujer que, sin conocerlo, había cambiado su destino. Christian sintió como la realidad lo golpeaba como un huracán. Su pecho se comprimió y sus manos se tensaron mientras recordaba los términos del contrato que firmó en la clínica. En teoría, su material genético sería utilizado una sola vez, destinado únicamente a una mujer. No habría múltiples usos, no habría formas de rastrearlo. Fue un acuerdo cerrado, sellado por el anonimato. Pero la evidencia estaba frente a él, viva y palpable. No puede ser, murmuró, llevándose una mano al cabello, incrédulo. No puedo creerlo. Jaime lo observaba con cautela. Sabía que ese momento llegaría, sabía que tarde o temprano él descubriría la verdad. Pero nunca imaginó que el encuentro sería así, tan abrupto, tan descontrolado. Lo entiendo, dijo ella con calma, aunque su mirada reflejaba una mezcla de emociones.
No es fácil de aceptar. Christian la miró, sus ojos claros llenos de preguntas. Necesito entenderlo, dijo con voz tensa. Necesito que me digas cómo, por qué. Jaime suspiró. Su historia no era sencilla de contar, pero debía hacerlo. Vine de México hace 5 años, comenzó. Dejé todo atrás porque mi vida allí se había convertido en un infierno. Estaba casada con un hombre que no podía ver en mí otra cosa que no fuera una herramienta para ser madre. Cuando los médicos dijeron que tenía problemas de fertilidad, mi matrimonio se derrumbó. Me dejó, me abandonó como si yo fuera un objeto defectuoso. Christian escuchaba en silencio. Había visto muchas mujeres en su vida, pero ninguna con la fortaleza que irradiaba Jaime en ese momento. Usé lo poco que tenía y me vine a este país. Sabía que si iba a ser madre, lo haría por mi cuenta. No necesitaba a un hombre que me definiera ni que decidiera por mí. Busqué la manera de hacer realidad ese sueño y encontré la clínica Glenview. Se detuvo un momento, como si aún le costara recordar aquellos días. Me dieron una opción, continuó. Un donante anónimo, un solo intento. Lo arriesgué todo y funcionó. Sus ojos se suavizaron al mirar a sus hijos, que jugaban unos pasos más adelante, ajenos a la tormenta que se desataba en los adultos. No esperaba cuatrillizos, admitió con una sonrisa cansada. Pero la vida tiene formas extrañas de dar lo que uno necesita, no lo que uno espera. Christian sintió un nudo en la garganta. Su vida había estado marcada por el control, por la seguridad de que cada paso lo llevaría a donde quería estar. Pero esto era algo que jamás pudo prever. Yo no sabía, murmuró, su voz quebrada. No sabía que esto era posible. Jaime asintió. Lo sé. Pero ahora lo sabes. El peso de la verdad era abrumador. En cuestión de minutos, Christian Belsley había pasado de ser un hombre solitario y acostumbrado a la superficialidad a ser el padre biológico de 4 niños que nunca imaginó tener. Pero lo más sorprendente no era la revelación en sí. Era la sensación de que, por primera vez en su vida, algo dentro de él comenzaba a cambiar. El silencio que siguió a la confesión de Jaime fue denso, casi insoportable. Christian Belsley, el hombre que siempre había tenido el control absoluto de su vida, ahora se encontraba frente a una realidad que desafiaba todo lo que creía conocer. 4 niños, idénticos a él, caminaban despreocupadamente, ajenos a la avalancha emocional que se desataba en su interior. Sin decir una palabra más, Christian volvió la vista hacia los pequeños. Eran su reflejo en miniatura, pero más allá de los rasgos físicos, algo dentro de él reconocía en esos niños una conexión inexplicable. No era solo una cuestión de ADN, era algo más profundo, algo que nunca antes había sentido y que comenzaba a abrirse paso en su corazón. Los pequeños, en su inocencia, lo miraban con curiosidad. Sus ojos oscuros brillaban con la chispa de la niñez, sin comprender la intensidad del momento. Uno de ellos, el más atrevido, se acercó un poco más y alzó la mirada. ¿Eres un superhéroe?, preguntó con total seriedad. Christian parpadeó, desconcertado por la pregunta. ¿Qué? El niño señaló el Lamborghini con emoción. Tienes un auto que hace ruido como los de las películas. Y eres alto y serio, como los héroes que mamá nos cuenta en las noches. Una risa escapó de los labios de Jaime, suave y sincera. Christian, por su parte, sintió algo que nunca había experimentado, una calidez desconocida que se instalaba en su pecho. Se agachó a la altura del niño y, sin poder evitarlo, esbozó una leve sonrisa. No soy un superhéroe, respondió. Pero tal vez pueda ser algo importante para ustedes. El niño lo miró con atención, como si intentara descifrar el significado de sus palabras. Luego, simplemente asintió y volvió a correr con sus hermanos. Christian se quedó en silencio, observándolos. Por primera vez en su vida, algo más importante que su fortuna o su éxito capturaba su atención. Algo más grande que cualquier negocio o transacción. ¿Y ahora qué?, preguntó Jaime con cautela. Christian la miró, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Ahora, dijo con firmeza, quiero conocerlos. El trayecto hasta la mansión de Christian fue silencioso, pero no incómodo. Jaime miraba por la ventana, aún intentando procesar lo que estaba ocurriendo. No sabía por qué había aceptado subir al auto con él. Tal vez porque en el fondo quería que sus hijos conocieran su origen. Tal vez porque, por primera vez en años, veía algo diferente en los ojos de ese hombre. Los niños, por otro lado, estaban emocionados. Nunca habían viajado en un auto así,
y mucho menos en un vehículo que rugía como un dragón de metal. Reían, miraban las luces de la ciudad con fascinación y lanzaban preguntas sobre todo lo que veían. Christian se limitó a escucharlos, sorprendido por la naturalidad con la que aquellos pequeños hablaban, por la energía que irradiaban. Por alguna razón, la idea de ser parte de su mundo no le parecía tan aterradora como habría imaginado. Al llegar a la mansión, los niños bajaron del auto y corrieron por el amplio jardín con una alegría desbordante. Jaime los observó, intentando ocultar su incomodidad ante la opulencia del lugar. No estoy acostumbrada a tanto lujo, admitió en voz baja. Christian la miró y, por primera vez, sintió vergüenza de su estilo de vida. De lo vacío que había sido hasta ese momento. No importa lo que tengas, respondió ella, con la misma calma con la que enfrentaba las tormentas. Lo que importa es lo que decides hacer con ello. Christian asintió, sin responder. Los pasos de los niños resonaban en la entrada de la mansión mientras exploraban con ojos brillantes cada rincón. Pero lo que nadie esperaba era la figura que los esperaba en el umbral de la casa, una anciana de cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo. Era la abuela de Christian. Al verlos, la mujer se llevó una mano al pecho, sorprendida. Sus ojos nublados por la edad se enfocaron en los pequeños, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Dios santo, susurró. Son idénticos a ti cuando eras niño. Christian sintió que algo en su interior se estremecía. Siempre había amado a su abuela, la única figura maternal que había tenido en su vida. Ella lo había criado con paciencia y dedicación, incluso cuando él decidió alejarse para perseguir su fortuna. Abuela, murmuró, pero ella ya estaba avanzando, con paso lento pero decidido, hasta llegar a Jaime. La miró con intensidad, como si pudiera leer su alma con un solo vistazo. Luego, con una sonrisa cálida, tomó sus manos entre las suyas. Gracias, dijo con voz temblorosa. Gracias por traer luz a esta casa. Jaime sintió un nudo en la garganta. No fue algo planeado, respondió con sinceridad. La anciana sonrió, con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente como para comprender que el destino no sigue reglas. Las mejores cosas de la vida nunca lo son. Christian observó la escena, sintiendo algo que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algo real. El vínculo entre él, Jaime y los niños ya no podía ser ignorado. No importaban las circunstancias, ni los caminos que los llevaron hasta ese momento. Porque, sin haberlo buscado, había encontrado lo que siempre le había faltado. Christian Belsley nunca había permitido que nada ni nadie alterara su vida. Siempre había mantenido el control sobre cada aspecto de su existencia, moviéndose entre el lujo y la superficialidad con la certeza de que el éxito lo definía. Pero ahora, todo su mundo se tambaleaba. Desde el momento en que supo que esos 4 niños eran suyos, algo dentro de él comenzó a cambiar. Al principio, su mente intentó resistirse a la idea. No era un hombre hecho para la paternidad, no creía en el amor ni en los lazos que se construyen con el tiempo. Pero había algo en aquellos pequeños, en la forma en que lo miraban con una mezcla de curiosidad e inocencia, que comenzó a derribar sus muros. Los días siguientes fueron una revelación para él. Por primera vez en su vida, se despertó con algo más en mente que negocios y cifras. En lugar de responder llamadas de inversionistas o leer reportes financieros apenas amanecía, encontraba su mansión llena de risas infantiles y pequeños pies corriendo por los pasillos. Al principio, fue un caos. Christian no sabía cómo lidiar con ellos. No entendía su energía inagotable, su curiosidad insaciable ni la manera en que lo miraban esperando que él tuviera todas las respuestas. Pero poco a poco, comenzó a adaptarse. Aprendió a escuchar sus historias sin interrumpirlas, a entender que un simple dibujo infantil podía significar un universo entero para un niño y que el verdadero valor de la vida no estaba en los autos deportivos o las fiestas exclusivas, sino en las pequeñas cosas que nunca había notado antes. Una tarde, mientras caminaban por el enorme jardín de la mansión, uno de los niños, Amatus, tomó su mano con naturalidad. «Papá, ¿nos vas a llevar al parque algún día?» Christian se detuvo en seco. Nunca nadie lo había llamado así. Ni siquiera sabía si quería que lo hicieran. Pero la palabra resonó en su interior con una fuerza desconocida. Se quedó mirando al pequeño, sin saber qué responder. Jaime, que caminaba a su lado, observó la escena en silencio. No presionó, no interfirió. Sabía que Christian estaba librando una batalla interna. Finalmente, respiró hondo y, con una pequeña sonrisa, respondió. Sí.
Mañana mismo iremos al parque. El niño sonrió ampliamente y salió corriendo con sus hermanos, gritando de emoción. Christian los vio alejarse y sintió algo extraño en su pecho. No era miedo, no era incertidumbre. Era algo más cálido, más puro. Esa noche, mientras los niños dormían en una de las habitaciones que había acondicionado para ellos, Christian se quedó en el vestíbulo de la mansión, mirando el techo con la mente inundada de pensamientos. Jaime apareció en silencio, sosteniendo una taza de té entre sus manos. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Christian asintió, aunque en realidad no estaba seguro de la respuesta. No sé qué estoy haciendo, admitió después de un momento. Toda mi vida he evitado esto. Pensé que nunca me importaría tener hijos. Pensé que la paternidad no era para mí. Jaime lo miró con ternura. La vida nunca pregunta si estás listo, Christian. Solo te pone en el camino lo que necesitas, y depende de ti aceptarlo o rechazarlo. Él la miró, conmovido por su sabiduría. Siempre había estado rodeado de personas que buscaban impresionar con palabras vacías y apariencias superficiales. Pero Jaime hablaba con una verdad que no necesitaba adornos. ¿Cómo lo hiciste tú?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Cómo decidiste convertirte en madre sin miedo? Jaime suspiró y tomó un sorbo de su té antes de responder. No fue sin miedo, confesó. Estaba aterrada. Pero hay algo más grande que el miedo, Christian, el amor. Cuando vi la primera ecografía y supe que estaban creciendo dentro de mí, entendí que el miedo no tenía cabida. Desde entonces, solo supe que haría lo que fuera necesario para protegerlos y darles la mejor vida posible. Christian la observó en silencio. Por primera vez en su vida, sintió admiración por alguien no por lo que tenía, sino por lo que era. Yo no sé si tengo eso en mí, admitió con voz baja. Jaime sonrió levemente. Lo tienes. Solo necesitas descubrirlo. Los días pasaron, y Christian comenzó a descubrir facetas de sí mismo que nunca antes había explorado. Llevó a los niños al parque, como había prometido. Compró bicicletas pequeñas, aunque al principio fue torpe ayudándolos a aprender a pedalear, su paciencia fue recompensada con risas y abrazos. Descubrió la felicidad en los momentos más simples, en la forma en que los niños se acurrucaban a su lado mientras veían una película, en cómo corrían a mostrarle cualquier dibujo que hacían, esperando su aprobación, o en la forma en que lo llamaban emocionados cada vez que aprendían algo nuevo. Pero lo más inesperado de todo fue la conexión que comenzó a forjarse con Jaime. La admiraba. La forma en que había criado sola a 4 hijos, su fortaleza, su paciencia y la sabiduría con la que enfrentaba la vida. Poco a poco, se dio cuenta de que su atracción por ella no era solo física. Era algo mucho más profundo. Un día, mientras observaban a los niños jugar en el jardín, Christian se giró hacia ella y dijo sin pensar. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Jaime lo miró con sorpresa y luego sonrió con dulzura. Y tú eres un hombre que está aprendiendo lo que realmente importa. Christian sintió su corazón latir más rápido. Ya no era el mismo hombre que había sido semanas atrás. Algo en él se había roto y, al mismo tiempo, algo nuevo había nacido. Por primera vez en su vida, sintió que el dinero y el éxito no eran lo más importante. Por primera vez, sintió que tenía algo que realmente valía la pena proteger. Y en ese momento, lo supo con certeza. Ya no quería una vida vacía. Quería a su familia. Quería a Jaime. Y estaba dispuesto a luchar por ellos. La transformación de Christian Belsley había sido sutil pero profunda. Los días con Jaime y los niños le habían mostrado un mundo que nunca se había permitido explorar. Por primera vez, el lujo que lo rodeaba parecía insignificante comparado con las sonrisas de los pequeños y la calidez de un hogar lleno de vida. Pero el destino no suele dejar que los cambios ocurran sin obstáculos. Aquella tarde, el sonido de las risas de los niños llenaba la mansión mientras corrían entre los jardines. Christian los observaba desde la terraza, con una taza de café en la mano y una expresión serena que rara vez había mostrado antes. Jaime estaba a su lado, su presencia cada vez más natural en su mundo. Entonces, el sonido de la puerta principal resonó en el vestíbulo. Era un golpe firme, impaciente. La empleada de la casa se apresuró a abrir y, en el umbral, apareció una figura que contrastaba completamente con la calidez del hogar que Christian estaba comenzando a construir. Alta, elegante y envuelta en un costoso abrigo de piel, Emilia Méndez Ortiz, la reconocida diseñadora de modas, se paró con una seguridad calculada. Su cabello perfectamente recogido y el maquillaje impecable reflejaban el mismo aire de sofisticación que siempre la había caracterizado.
Pero esta vez, había algo más en su expresión, una mezcla de arrogancia y desafío. Christian sintió un escalofrío en la espalda cuando la vio. Emilia representaba todo lo que había sido su vida antes de conocer a Jaime y los niños. Representaba la superficialidad, el egoísmo y las relaciones sin profundidad. Christian, amor mío, dijo con una sonrisa ensayada. Me ha costado trabajo encontrarte, pero aquí estoy. Jaime, que se había mantenido en silencio, observó la escena con atención. No necesitaba explicaciones para saber quién era aquella mujer. Christian frunció el ceño y dejó la taza sobre la mesa con calma. ¿Qué haces aquí, Emilia? Ella se adentró en la mansión con la naturalidad de quien se siente dueña del espacio. Se detuvo en el centro del vestíbulo, miró alrededor y luego posó los ojos en Jaime con una expresión de ligera burla. Y bien, dijo con tono condescendiente. ¿Quién es esta señora y qué hace aquí? Christian sintió la tensión en el aire, pero antes de que pudiera responder, Jaime dio un paso adelante. Soy Jaime Rodríguez, dijo con firmeza, sin dejarse intimidar. Y estos son mis hijos. Los ojos de Emilia se entrecerraron con sorpresa antes de soltar una carcajada incrédula. ¿Tus hijos? Repitió, girando la mirada hacia Christian. ¿Y qué tienen que ver contigo? Christian apretó la mandíbula. No había motivo para ocultarlo. No tenía nada de qué avergonzarse. Son mis hijos, Emilia, dijo con claridad. Son mi familia. El rostro de la diseñadora se transformó en una máscara de incredulidad. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa venenosa. No puede ser, susurró, como si se negara a aceptarlo. No eres un hombre de familia, Christian. ¿No crees en esto? ¿No crees en...? Su voz se apagó cuando vio la manera en que Christian miraba a Jaime y a los niños. No era el mismo hombre al que había conocido. Había algo diferente en él, algo que le resultaba incomprensible. Emilia respiró hondo, recuperando su compostura. No tiene importancia, dijo con un aire de indiferencia. Vine porque tenemos algo importante que discutir. Christian cruzó los brazos. No tengo nada que hablar contigo. Oh, pero sí, sonrió con malicia. Porque estoy embarazada. El silencio cayó sobre la sala como un golpe seco. Jaime sintió que el aire se volvía espeso, pero no dijo nada. Solo miró a Christian, esperando su reacción. Él, en cambio, sintió que el mundo daba un giro inesperado. ¿Qué dijiste? Preguntó con el ceño fruncido. Emilia sacó un sobre de su bolso y lo abrió con lentitud. De su interior, extrajo una ecografía y la extendió hacia él. Aquí está la prueba, dijo con aire triunfal. Estoy esperando a tus hijos, Christian. 3, para ser exacta. Jaime sintió un nudo formarse en su garganta. Christian tomó la imagen en sus manos, pero algo dentro de él no cuadraba. Sus ojos escudriñaron la ecografía con cautela, pero no sintió la emoción ni la conexión que había sentido con los niños de Jaime. Algo no estaba bien. Miró a Emilia con seriedad. Eso es imposible, dijo con voz firme. Ella alzó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Imposible? ¿Desde cuándo la biología es imposible? Christian apretó los puños. Porque me hice una vasectomía hace 3 años. El rostro de Emilia perdió todo color. El impacto de sus palabras la dejó momentáneamente sin habla. Durante unos segundos, su seguridad se resquebrajó y sus ojos brillaron con el pánico de alguien que ha sido descubierto. Jaime observó con atención la escena. No tenía dudas de que Christian estaba diciendo la verdad. Finalmente, Emilia recuperó la compostura y soltó una risa seca. No sé qué estás diciendo, amor, pero eso no cambia nada. Estoy embarazada, y es tuyo. Christian negó con la cabeza. No, Emilia. No lo es. El silencio que siguió fue aplastante. Finalmente, con una mirada de desprecio, Emilia tomó su bolso y se giró hacia la puerta. Debí quedarme en París, murmuró con desprecio. Al menos el verdadero padre de estos niños, aunque sea un pobre tonto, está feliz de haberme dado hijos. Christian la vio marcharse sin el menor intento de detenerla. Cuando la puerta se cerró, sintió una extraña sensación de alivio. Jaime, que había permanecido en silencio todo el tiempo, lo miró con atención. ¿Cómo te sientes?, preguntó con suavidad. Christian respiró hondo y luego la miró con una sonrisa cansada. Libre. Jaime no respondió. Solo le sostuvo la mirada, y en ese instante, supo que todo había cambiado para siempre. Emilia Méndez Ortiz era parte del pasado.
Su futuro, en cambio, estaba justo frente a él. El eco de la puerta cerrándose tras Emilia dejó un silencio pesado en la mansión. Christian permaneció inmóvil, su mente aún procesando lo que acababa de ocurrir. Por años, había creído que su vida estaba definida por el éxito, las relaciones superficiales y el control absoluto de su destino. Pero ahora, todo había cambiado. Jaime lo observaba con cautela. Sabía que este era un momento crucial para Christian, un punto de quiebre en su vida. Con Emilia fuera de escena, con la verdad expuesta, solo quedaba una pregunta en el aire. ¿Qué haría ahora? Christian tomó aire y lo soltó lentamente. Se giró hacia Jaime, quien permanecía en pie con una expresión serena pero expectante. Gracias por no decir nada, murmuró. Jaime arqueó una ceja. No era mi historia que contar, respondió con simpleza. Y sabía que tenías que descubrir la verdad por ti mismo. Christian la miró fijamente. Había algo en su presencia que lo tranquilizaba, que lo hacía sentir seguro en un mundo donde todo parecía derrumbarse. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de unos pasos interrumpió el momento. Era su abuela. La anciana se acercó con su andar pausado pero firme, apoyada en su andadera. Sus ojos, llenos de sabiduría y experiencia, se posaron primero en Jaime y luego en Christian. ¿Así que se fue?, preguntó con voz tranquila. Christian asintió. Sí. Y no volverá. La abuela sonrió levemente. Bien. Porque nunca debió estar aquí. Luego, su expresión se suavizó cuando miró a Jaime. Hija, ven aquí. Jaime dudó un momento, pero se acercó con respeto. La anciana tomó sus manos entre las suyas y las sostuvo con delicadeza. Desde que pusiste un pie en esta casa, he visto cómo la llenaste de vida, dijo con un tono cálido. Mis bisnietos han traído luz a este hogar, pero tú has traído algo más. Has traído amor. Jaime sintió un nudo en la garganta. No sé qué decir, susurró. La abuela le apretó las manos con ternura. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que esta es tu casa. Y que siempre lo será. Jaime sintió una oleada de emociones recorrerla, pero antes de que pudiera reaccionar, la anciana se giró hacia Christian. ¿Y tú?, dijo con voz firme. ¿Qué esperas? Christian parpadeó, confundido. ¿Para qué? Su abuela soltó una carcajada. Para hacer lo correcto, muchacho. Christian la miró por un momento y luego volvió su atención a Jaime. No había necesidad de palabras. Todo lo que sentía estaba allí, reflejado en sus ojos. Se acercó a ella lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Jaime, comenzó. Nunca pensé que la vida me llevaría hasta aquí. Nunca pensé que me importaría algo más que mi trabajo, mi éxito y mi dinero. Pero desde que te conocí a ti y a los niños, todo cambió. Jaime sostuvo su mirada, sin decir nada. Al principio, quise resistirme, continuó. Quise convencerme de que esto era un accidente, un error que debía corregir. Pero me di cuenta de que estaba equivocado. De que ustedes no son un error. Son lo mejor que me ha pasado. Jaime sintió que su corazón se aceleraba. No sé cómo ser el hombre que mereces, confesó Christian. Pero quiero intentarlo. Quiero estar aquí. Quiero ser parte de esta familia. La emoción en sus palabras era real. Por primera vez en su vida, Christian Belsley no hablaba como un empresario, ni como un hombre de negocios, ni como alguien que estaba acostumbrado a obtener lo que quería con solo pedirlo. Hablaba como un hombre que, por primera vez, estaba entregando su corazón. Te amo, Jaime, susurró. Y quiero estar contigo. Contigo y con los niños. Si me dejas. El silencio que siguió fue absoluto. Jaime sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Nunca pensó que escucharía esas palabras de él. Nunca pensó que un hombre como Christian Belsley sería capaz de cambiar tanto. Pero allí estaba, mirándola con absoluta sinceridad. Y en ese instante, supo que su destino estaba sellado. Con una sonrisa temblorosa, Jaime dio un paso adelante y tomó su rostro entre sus manos. También te amo, Christian. Y entonces, lo besó. Un beso lleno de emoción, de promesas no dichas, de un futuro que apenas comenzaba. La abuela sonrió desde su lugar, mientras los niños, sin entender del todo lo que pasaba, aplaudían y reían sin razón aparente. La caída de Emilia había significado el fin de una etapa oscura en la vida de Christian. Pero este momento, este era el comienzo de algo mucho más grande. El comienzo de una familia. El sol de la mañana iluminaba la mansión Belsley con una calidez especial.
Por primera vez en mucho tiempo, no era solo una casa llena de lujos y silencios fríos, era un hogar, un espacio donde las risas infantiles y el murmullo de una nueva vida reemplazaban la soledad y el vacío de antes. Christian Belsley había cambiado. Lo que comenzó como un simple choque con su destino se había transformado en la mayor revelación de su vida. Aquel hombre que vivía entre negocios, autos de lujo y superficialidad ahora se despertaba con los abrazos de 4 niños que lo veían con admiración, con los ojos brillantes de quien ha encontrado un lugar al que realmente pertenece. La boda con Jaime fue una ceremonia íntima, lejos de la ostentación que solía rodear la vida de Christian. No hubo invitados de la alta sociedad ni prensa cubriendo el evento. Solo estuvieron ellos, la abuela, los niños y unos cuantos amigos cercanos. Jaime vestía un vestido sencillo, pero radiante, y Christian, por primera vez, se sintió más rico que nunca, no por lo que poseía, sino por lo que había encontrado. Los niños participaron activamente en la boda, corriendo entre las mesas, riendo y llenando de vida cada rincón. Cuando llegó el momento de los votos, Christian tomó las manos de Jaime y habló con el corazón abierto. Durante toda mi vida pensé que lo tenía todo, dijo con sinceridad. Pero en realidad, no tenía nada. No sabía lo que significaba el amor, el sacrificio, la entrega, hasta que te conocí a ti y a nuestros hijos. Jaime sonrió con lágrimas en los ojos, sintiendo que cada palabra era un juramento mucho más grande que cualquier contrato o promesa superficial. Yo no buscaba un hombre que me salvara, dijo ella con dulzura. Pero encontré en ti algo que nunca imaginé, alguien que eligió quedarse, que eligió amar. La abuela, emocionada, los miraba con orgullo desde su asiento. Sus bisnietos se acercaron y abrazaron a su padre y a su madre con la inocencia más pura. Cuando los votos terminaron y el sacerdote los declaró marido y mujer, Christian supo que este era el momento más importante de su vida. No el cierre de un contrato. No una transacción exitosa. No una compra multimillonaria. Sino la certeza absoluta de que, finalmente, había encontrado lo que realmente importaba. Los días pasaron, y la rutina en la mansión cambió por completo. Las mañanas ya no comenzaban con reuniones de negocios, sino con los niños saltando sobre la cama, despertando a Christian y Jaime con risas y juegos. Las tardes eran paseos al parque, carreras en bicicleta y películas en familia. Christian, que antes pensaba que la riqueza se medía en autos veloces y trajes de diseñador, ahora encontraba su mayor tesoro en los abrazos de sus hijos y en la risa de su esposa. Jaime, por su parte, seguía siendo la mujer fuerte e independiente que siempre había sido. Pero ahora, tenía un compañero a su lado, alguien que no solo amaba, sino que estaba dispuesto a caminar junto a ella en cada paso del camino. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín de la mansión, Jaime se detuvo y miró a Christian con una sonrisa traviesa. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Christian arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Que todo comenzó con un Lamborghini en medio de Manhattan. Christian rió suavemente y tomó su mano. No, respondió, mirándola con ternura. Todo comenzó cuando la vida me puso en el camino correcto, y por fin decidí seguirlo. Jaime lo besó con dulzura, y en ese momento, con el sol brillando sobre ellos y sus hijos corriendo felices a su alrededor, supieron que no había nada más que necesitaran en el mundo. Porque la verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos. Se mide en el amor que construimos.